Buenas noches y bienvenidos a La Historia Completa. Este primer episodio lo hemos titulado Un caníbal en Costa Rica. Usted se preguntará por qué. Bueno, se trata del caso, desaparición y posteriormente el femicidio de la joven madre de 21 años, Nadia Peraza Espinosa, cuyos restos aparecieron dentro de una refrigeradora en San Pablo de Heredia meses después de que sus familiares se dieron cuenta que ella estaba desaparecida. Lo más importante de esto, y por eso viene el título de este episodio, Un caníbal en Costa Rica, es debido a un informe que tenemos por parte de la Oficina de Planes y Operaciones del Organismo de Investigación Judicial, el cual detalla por medio de expertos en comportamiento humano que el sospechoso de su asesinato podría haberse comido parte de los restos de la joven. Los invitamos para que nos acompañen durante esta hora en La Historia Completa, Un caníbal en Costa Rica. Es una refrigeradora que estuvo a la intemperie, que estuvo a vista y paciencia de todo el mundo. Nadie sospecharía de eso. Aunque aún no se termina de escribir el final de esta historia, la investigación del femicidio de Nadia Peraza sin duda alguna revela una serie de patrones que solo se pueden encontrar en series o películas de ficción o en los casos reales más impresionantes de la historia policial que hasta ahora solo habíamos visto en otros países. Algo totalmente anormal, que es una refrigeradora que se encuentra en el pasillo. Solicitan al señor que está ahí en el sitio que se pueda abrir la refrigeradora para identificar lo que hay adentro. Cuando se abre la refrigeradora, pues empieza a despedir un olor bastante fuerte, bastante profundo, presumiblemente de un cuerpo humano. Entonces en ese momento se decide cerrar la refrigeradora. La joven madre de 21 años, vecina de Bajo Los Molinos de San Rafael de Heredia, era querida por su familia. Todos vivían en la misma barriada. Su hija apenas tenía 2 años cuando ella desapareció sin dejar rastro. Por meses pensaron que pronto volvería, pero conforme pasaron los días y sobre todo por el apego y amor que siempre le demostró a su pequeña, se fueron encendiendo las alarmas en su familia. Justamente es lo que queremos evitar, de que pasen muchos años ahí y que no salga con el pro de querer visitar a la niña, de querer conocer a la niña, de querer cambiarle la historia y decir, bueno, yo soy el papá, yo no hice nada y soy inocente de todo. 3 semanas después del último día en que la vieron, presentaron la denuncia ante las autoridades judiciales y en poco tiempo los agentes del Organismo de Investigación Judicial de Heredia lograron dar con sus restos de una forma que nadie recuerda en la historia judicial del país, iniciando un largo camino de dolor para sus allegados, el cual todavía no acaba. Don Joseph, es un juicio muy científico, podríamos determinarlo así por todas las características, un cuerpo que estuvo en descomposición en una refrigeradora, que lo tuvo incluso, según la hipótesis del OIJ, de la Fiscalía, de ustedes por supuesto, conviviendo con él dentro de una habitación por meses. Hábleme acerca de todos los elementos científicos que se van a analizar en este debate. Claro que sí, Fabián, vamos a analizar desde el punto de vista médico-legal el tema de la autopsia. También se van a analizar todos los informes que plasmó una antropóloga forense, que en Costa Rica existen antropólogos forenses para determinar cómo fue que esta persona o este imputado desmembró ese cuerpo y lo metió en la refrigeradora. Y también hay que revisar otros aspectos de química analítica, de biología, en virtud de que en el parte de los restos óseos, en el músculo rojo, que habla la literatura médica forense, se determinó que habían residuos de una sustancia tóxica que muchas veces se conoce en el argot popular como diazepam. Entonces podríamos decir que efectivamente la víctima, antes de que la mataran, este sujeto la drogó con esta sustancia tóxica. Todo apunta al padre de su hija, Jeremy Mauricio Busano Paisano, como el autor de uno de los crímenes que, pese a que aún no ha sido juzgado, los informes de investigación apuntan a la extrema brutalidad, la disección del cuerpo y hasta el canibalismo. Ojalá le metieran 100 años para que no pueda salir nunca, para que no pueda visitar a la bebé ni nada de eso, que no tuviera beneficios ahí en la cárcel también, y a todos los femicidas también que no tuvieran beneficios. Una montaña rusa de emociones completamente desde el principio, cuando se perdió
cuando nos llamaron, en las noticias dijeron que aparentemente ella estaba ahí. Cuando llegamos nos dijeron que pues viva no estaba. Después ver todo lo que pasó, la dicha de que la niña está bien, gracias a Dios. Entonces ha sido una montaña rusa de perder a un ser querido y por dicha, gracias a Dios, tener a otro. Que se le aplique el mayor peso de la ley a alguien que no tuvo compasión de una persona que era, en resumen, y viéndolo así, la mamá de su propia hija. ¿Cómo es posible que a una persona con esos sentimientos y esas acciones se le puede dar un beneficio de rebajo de condena? Se le debe aplicar lo máximo de la condena. Nosotros somos de crianza cristiana, somos cristianos y tenemos el conocimiento que él recibirá lo máximo de su condena en el momento que parta de este mundo. Que Dios le dé la sabiduría a él de pedir perdón, que lo perdone Dios en ese sentido, pero él va a tener que dar cuentas de sus acciones. Todo inició como una inusual desaparición el 20 de febrero de 2024. Nadia se despidió de sus compañeros de trabajo. Desde ese momento, nadie la volvió a ver más. No llegó a encontrarse con su pequeña bebé, a quien estaba cuidando su madre en Bajo Los Molinos. Durante varias semanas, su teléfono sonaba, contestaba algunos mensajes de texto a sus familiares y amigos, con errores de ortografía que no eran propios de ella. A partir de dicha fecha, el aquí imputado, Jeremy Mauricio Gusano Paisano, con el fin de ocultar el crimen y engañar a familiares y amigos y autoridades, el imputado procedió a suplantar su identidad, accedió al teléfono celular de la víctima y haciéndose pasar por Nadia, accediendo a sus cuentas personales en redes sociales, específicamente su perfil de Facebook, desde donde envió mensajes a familiares y amigos de Nadia, creando la falsa impresión de que aún se encontraba con vida y en buen estado de salud, ocultando así su desaparición y entorpeciendo la investigación de su paradero, lo que demuestra la premeditación y encubrimiento, pues ya había acabado con la vida de Nadia. Pasaron casi 10 días desde el momento en que se tiene reportado, a la fecha en que se pone la denuncia, a la fecha en que se ve por última vez. Esto para nada es responsabilidad de la familia, eso tenemos que destacarlo. Lo que tenemos presumiblemente es que este sujeto, pues, producto del mismo ciclo de violencia que tenía sujeta a Nadia, pues empieza a manipular y engañar a la familia, haciéndole creer que Nadia estaba en otro lugar y estaba bien. Fue un audio de WhatsApp lo que terminó de convencer a su familia que algo no estaba bien. Ya habían pasado 3 semanas, la voz no se podía entender. Para los investigadores del caso, era parte del engaño que habría fraguado Jeremy. El 1 de marzo de 2024, un familiar de Nadia presentó la denuncia por desaparición ante el OIJ. Lo último que teníamos de ella fue cuando genera ya a nivel investigativo el día 21. Nosotros podemos afirmar que ella estaba todavía en un sitio cercano al trabajo y ya posteriormente, después de eso, pues ella no tenemos más reportes de acuerdo a la línea investigativa que tenemos. De momento estamos haciendo un levantamiento presumiblemente de un cuerpo, lo que hay ahí son restos humanos, no hay un cuerpo entero como tal, son varias partes humanas que hay ahí y esto es lo que podríamos de momento informar. Mientras todo esto pasaba, el sujeto a quien señalan como el autor intelectual y material del crimen apareció con una herida en su mano. No fue a trabajar como soldador a una vivienda de Curridabat. Llamó al contratista para informarle que estaba en el hospital. La excusa era que un indigente intentó asaltarlo. A otro testigo de la causa le dijo que se había metido una estaca trabajando en construcción. A una tercera persona le indicó que por problemas personales se había intentado cortar las venas. El evaluado entre la valoración asistencial e historia médica legal modificó radicalmente el mecanismo de producción de las lesiones en la palma de la mano izquierda. Sin embargo, dado el número de heridas indicadas en la atención, el 23 de febrero del 2024, ese perito se decanta por el trauma cortante como probable agente de producción de las heridas. Esta pericia científica es importante porque puede demostrar en espacio y tiempo si este señor Gusano Paisano en esa fecha mató a nadie. ¿Por qué? Porque él va al hospital, dice que lo asaltan unos delincuentes que le cortan la mano y después cambia la versión, dice que se cortó con un cúter y después él dice que es una herida por un tema laboral, donde no se demuestra en ningún momento que él haya asistido al Instituto Nacional de Seguros para que lo atendieran por un tema de riesgos de trabajo. Además, la herida es muy profunda
Y no solamente eso, tiene otras heridas. Cuando usted tenga contacto con alguien y la persona no demuestre, digamos, que es la misma persona, a través de fotografías, audios o algo que demuestre que es esta persona, pues hay que tener un tipo de desconfianza. En este caso, esta persona presumiblemente de apellido Gusano manipuló a la familia haciéndole creer que estaba Nadia en otro lugar, en otro sitio, entonces eso le dio en algún momento la tranquilidad a la familia, pero en este caso la familia evidentemente también es parte como tal, víctima de un hecho, de una manipulación de una persona que en apariencia pues le dio muerte a su cónyuge. En una valoración psiquiátrica del 18 de mayo de 2024 en el Hospital Nacional Manuel Antonio Chapuí, Jeremy le aseguró a los médicos que de niño llevó control psiquiátrico, que vivía con Nadia por el bien de la niña, pero que ella ya contaba con otra pareja y entre ellos no había nada. Dijo que creía padecer una enfermedad porque le decían el loco y escuchaba gritos en su cabeza. Un enfermo mental tiene otras características, ¿verdad? Que efectivamente pues eso tiene que ser valorado por un psiquiatra en el área de la medicina, pero en el caso en particular una persona que planeó este homicidio, engañó a la familia, desmembró el cuerpo, lo guardó en diferentes partes de la casa y en esta refrigeradora y tuvo la osadía y el descaro y el cinismo de dormir casi 2 meses con los restos de la ofendida, nos parece que es totalmente narcisista, psicópata, misógino. Pero el psicópata no tiene sentimientos por las demás personas. Si ve un animalito en la calle no tiene dolor, no tiene ningún tipo de sufrimiento, imagínense ahora con un ser humano. El sábado 6 de abril de 2024, Jeremy salió de la casa que alquilaba con Nadia en Bajo Los Molinos a bordo de un pick-up que contrató con el fin de mudarse al barrio María Auxiliadora en San Pablo de Heredia. En las imágenes obtenidas mediante una cámara de seguridad se observa al sospechoso junto con el hombre que le hizo el flete y se puede ver cuando ambos transportaron la refrigeradora para montarla al cajón del vehículo. Llevaba una refrigeradora, la cual, al momento de subirla al carro, estaba sumamente pesada. Esto le llamó mucho la atención, ya que él se dedicaba a cargar este tipo de electrodomésticos. Pero, particularmente esta refrigeradora le pareció que el peso era exagerado. Estas imágenes corresponden al 16 de mayo de 2024, cuando los investigadores del OIJ de Heredia dieron con el refrigerador, que durante varios días estuvo ahí, en la entrada de la vivienda. Los agentes a cargo del caso conversaron con el hijo del dueño de la vivienda. Él confirmó que había conocido a Jeremy un año atrás. El 14 de marzo de ese año conversaron por la red social Facebook. Jeremy comenzó a frecuentar su casa, donde compartían algunas bebidas y se quedaba a dormir. Le dijo que debía de salir del apartamento que tenía con Nadia por morosidad. Él le ofreció que se mudara a su casa. Ya teníamos una investigación bastante robusta sobre esta persona. De hecho, a este sujeto se aborda antes inclusive de venir a la casa y encontrar ahí el posible cuerpo de Nadia. Y nosotros pues dentro de toda la investigación que hicimos fue descartar personas que no estuvieran involucradas en el asunto. Ustedes recordarán en el caso de Kimberly, el sospechoso pues adujo que tal vez era el conductor del vehículo que prestaba el servicio, que estaba como sospechoso. Entonces nosotros evidentemente para llegar y ya hacer una acción concreta como la que hicimos el día de ayer, que es detener a un posible sospechoso, venir a este lugar, tenerlo en custodia, es porque ya tenemos todos los cabos sueltos bastante definidos y que no se nos va a generar ninguna otra situación alrededor de esto. Entonces, eso es lo más que te podría decir. Hay detalles muy privados de la investigación que no los vamos a indicar el día de hoy y esperamos también por respeto a la familia pues que se mantengan también en esa esfera privada. El 17 de mayo, las autoridades judiciales realizaron un dispositivo de seguridad con personal especializado del Departamento de Ciencias Forenses. Abrieron la refrigeradora y encontraron el cuerpo de Nadia desmembrado, algunas partes en recipientes tipo topper. Ya Jeremy estaba detenido, a la espera que le dictaran 1 año de prisión preventiva por el delito de femicidio. Es así que entre el 20 de febrero de 2024 y el 6 de abril de 2024, en Heredia, San Rafael, Bajo Los Molinos, el acusado Jeremy Mauricio Gusano Paisano, en absoluto irrespeto por la vida humana, dio muerte a la ofendida Nadia Janet Peraza Espinosa y posteriormente, para ocultar la comisión del delito, mediante la utilización de un objeto idóneo, procedió a desmembrar el cuerpo sin vida de Nadia Janet, colocando trozos del cuerpo en diferentes frascos, bolsas y prendas de tela, parte de las cuales ocultó en el interior del refrigerador.
son efectivamente restos humanos, hay restos óseos, restos biológicos. Hay que hacer evidentemente los exámenes forenses correspondientes. Ahí tenemos un equipo bastante profesional en lo que es medicina legal y ciencias forenses, entonces eso es lo que tenemos que nos falta para determinar y asegurarlo con totalmente certeza. Ellos estuvieron esta mañana en la casa hablando con mi hermana y al parecer por los tatuajes hallaron la coincidencia del positivo, que sí es ella la que encontraron. Para mí fue desesperante, o sea, nosotros teníamos como un ápice de esperanza de que no fuera ella, como un poquito de esperanza de que no fuera ella, a pesar de todas las evidencias. Hoy en la mañana nos dijeron que parece que por los tatuajes sí es ella. Mi hermana está como en shock, ella está trata de solo pasar con la chiquita como para no caer en la realidad. Ella está, no sé, como en shock. Yo la verdad es que yo soy mamá también, no sé cómo estaría. Y muchas personas se preguntan por la niña también, cómo está la chiquita, qué dice la chiquita, pregunta por su mamá, por ejemplo. Ella está bien, porque ella es tan chiquitita, es tan inocente que ella no se da cuenta de lo que está pasando alrededor. Pero digamos, como tenemos que pasar por esa casa enfrente para salir, cuando ella pasa, ella señala y dice papá, mamá. Ella se lo recuerda, ella no sabe, ella no tiene la conciencia que tenemos nosotros. Por dicha, yo digo que por dicha está chiquitita y no se da cuenta de lo que su papá le hizo a su mamá. Muchos de los expertos que estuvieron ese día no podían creer lo que ocultaba la refrigeradora. Estamos en el Bajo Los Molinos en San Rafael de Heredia y fue justamente aquí en este cafetal que tenemos en imágenes donde aparecieron restos del cuerpo de la joven de 21 años Nadia Peraza. Ella vivía muy cerca, a menos de 50 metros de este lugar es donde está el apartamento que, según la investigación de la Fiscalía y también del organismo de investigación judicial, fue donde habría ocurrido el crimen. Posteriormente, recordemos, como hemos contado en esta historia, que los restos aparecen en la refrigeradora. Sin embargo, el OIJ, los expertos, encontraron aquí en este cafetal parte también de esos restos. Tráigame los tíos y los despedazos, no me interesa. Yo soy un simple defensor. No me interesa. Un defensor que se podía negar y decir no vale la plata que le están pagando por la vida de una mujer. Sí, ¿Usted se defiende? ¿Qué decían? Si fuera su hija lo defendería. ¿Usted decía? No puedo llevar ese caso. No llevo ese caso. Si fuera su hija no lo defiende, ¿verdad? No llevo ese caso. No es su hija, ¿verdad? No vale plata, no hay plata que valga para lo que usted está haciendo. Sí, señor. Usted está condenado y maldito. Ese maldito tiene que morirse. Y mentiras, eso es mentira. Defensor público. Usted lo que es un corrupto, ¿cómo va a vender mal eso? No, usted tiene que negarse. Hay casos que uno puede decir, uno dice, no. Este caso, pongan a otro juez, pero a mí no. No hay plata que valga vender un hijo eso. Yo sé que usted lo hace por plata, porque usted es un corrupto, no por plata. Maldito eres, tiene que estar a ver. No invente que está loco, porque loco no está. Él está en sus 5 sentidos. Defendemos a todos con la verdad. Con la verdad. Usted está mintiendo, mi hermano, es un loco. Por plata baila el perro, mi hermano, por plata baila el perro y usted está bailando por un hijo que le está pagando por matar a una mujer. El juez está allá adentro, ellos son ya como usted lo está diciendo, si fuera su hijo usted no lo defendería, pero como no es su hija, sí lo defendés, ¿verdad? ¿Por qué? Por la plata, mi hermano. Y plata hay para pagar lo que sea, pero un hijo eso no tiene uno que defenderlo. Gánese la plata, defendiendo a una familia que se lo merece, no un asesino como él. Sí, vea si nosotros tenemos aquí un defensor para defender el caso de Nadia. No tenemos en este momento un defensor. Usted ahorita dice y contradice y dice lo que quiera decir. Pero ¿qué es lo que pasa? Póngase del lado de ellos, del hermano, de la familia, de la hija, la bebé, una bebé de 3 años que va a cumplir. Yo me pongo del lado de todas usted las no está personas de hermano, claro. si usted se pusiera del lado, usted no aceptaría vender un mal eso. Yo soy defensor y para eso estudié. Jeremy Mauricio Gusano Paisano nació el 21 de enero de 1999. Su última dirección registrada es la vivienda en donde apareció la refrigeradora con los restos de Nadia en San Pablo de Heredia. Según los reportes del Hospital Nacional Psiquiátrico Manuel Antonio Chapuy, cursó hasta el 5º grado de la escuela, laboró en construcción y a los 11 años estuvo en control psiquiátrico.
Desde los 16 años probó la marihuana, a los 18 años el alcohol y ya para los 21 se hizo adicto a la cocaína. Fumaba media cajetilla de cigarrillos al día desde los 24 años. Yo como defensor le pregunto a mi cliente si él mató directamente a Nadia. Sí. Y me dice él que no, que jamás, que él quería mucho a Nadia y que jamás, que puede hacer, le pueden acusar de fumar una cosa y hacer una cosa y hacer lo que sea, pero matar a Nadia nunca. En su niñez vivió en un albergue del Patronato Nacional de la Infancia, de los 4 a los 11 años, debido a que sus familiares eran adictos a las drogas. Fue por 6 meses habitante de calle cuando tenía 11 años. Fue la pareja de Nadia y padre de su hija. Los registros judiciales evidencian que el 8 de agosto de 2022, la víctima de femicidio solicitó medidas de protección ante el Juzgado de Violencia Doméstica de Santo Domingo de Heredia por violencia verbal y física de Jeremy. La jueza se lo otorgó. Nadia Janet Peraza Espinosa ha puesto en conocimiento de esta autoridad judicial no solo haber recibido violencia psicológica, sino también violencia física, cuando intentó abrir la puerta a fin de salir del cuarto, ya que la puerta fue enllavada por el aquí denunciado. Doña Nadia recibió un golpe en su boca por parte de don Jeremy. Del mismo ciclo de violencia doméstica que vuelve a la víctima vulnerable y perdona a su pareja, es que ella continuó manteniendo una relación. En las reseñas policiales, Jeremy indica tener una J tatuada en su brazo izquierdo, así como un astronauta, en el brazo un búho, en la pierna izquierda otro astronauta, un alien y el nombre de Nadia. Llama poderosamente la atención que a la fecha no muestre sentimientos de duelo por la pérdida de su pareja sentimental. Desde el momento en que la defensa técnica y privada de Jeremy asumió el caso, ha mantenido una sola tesis: el sospechoso del femicidio de Nadia presenta problemas psiquiátricos que lo hacen inimputable. ¿Qué quiere decir eso? Que el acusado es incapaz de comprender el carácter ilícito de sus actos debido a una enfermedad mental o una grave perturbación de su conciencia. Pero no es un cambio de medida cautelar para que mi cliente pueda salir a la calle, no. Más bien es para que pueda ir a unas instalaciones especiales donde tenga los medicamentos y la rehabilitación pertinente como es Capencol. Así le estoy solicitando al señor juez de garantías de Heredia que por favor se analice profundamente la situación de mi cliente, que es muy delicada, de Jeremy Gusano Paisano, para que se pueda trasladar a Capencol, donde le puedan dar el tratamiento suficiente y el medicamento suficiente. En el trámite del caso, han solicitado en varias ocasiones que sea sometido a una valoración por expertos psiquiatras forenses, incluso por el propio director del Hospital de Salud Mental. Llevé una mala impresión de su estado de salud, entonces ante esa situación me interesa mucho pedir algunas pericias, especialmente psiquiátricas de él, para que lo veamos bien, a ver cuál es su condición, porque a mi criterio, yo no soy psiquiatra ni mucho menos, mi experiencia me dice que para mí es casi inimputable. Al momento de la presente valoración, el usuario no presenta alteraciones del afecto del pensamiento, ni clínica alguna que sugiera la presencia de enfermedad psiquiátrica. Al momento de la presente valoración, cuenta con capacidades cognitivas y volitativas que le permiten distinguir la realidad de la fantasía, lo lícito de lo ilícito, y adecuar su conducta en función de ese conocimiento. Hallazgos describen destrezas y conocimientos que le permiten comprender el objetivo del actual proceso legal en el cual se encuentra involucrado, las implicaciones del mismo y ser capaz de participar durante una eventual audiencia judicial a través de su testimonio y enfrentar el proceso legal. Estamos analizando más a profundidad ese dictamen para determinar si efectivamente va a ser contundente a la hora de llegar a una etapa de juicio y señalarle en su momento oportuno al Tribunal Penal que este señor no era inimputable cuando mató a nadie. Sin embargo, en todas las valoraciones, los resultados dejan ver que Jeremy no presenta ideación suicida, no presenta ideación homicida, mantiene un juicio en contacto con la realidad. Una persona con problemas psiquiátricos no tiene la astucia que tuvo él para esconder todas las evidencias, se escondió. O sea, tuvo mucha astucia. Él no está loco. Él no está loco. Ellos lo que quieren es simplemente bajarle la condena. No solo cortó la vida de una mujer, una hija en este caso, y hermana ya, sino un núcleo familiar lo afectó completamente. Afectó a mi señora, una madre que ha perdido una gran parte de su ser ya. Y en este momento ya está siendo atendida por protección de víctimas y trabajo social y psicología para darle todo un abordaje psicológico, para no revictimizarla y que ella pueda llegar al juicio
con sus capacidades cognitivas y volitivas fuertes y que pueda dar su declaración en el momento procesal oportuno para que narre todo lo que sucedió de la desaparición de su hija en la tercera semana de febrero y posteriormente que se ponga una pena bien alta en este caso tan delicado. Debido a esas conclusiones de los especialistas, sigue en una celda de la cárcel de San Rafael de Alajuela y no en el centro de atención para personas con enfermedades mentales en conflicto con la ley. Lo que interesa es sacar un femicida más de circulación, que se protejan las mujeres junto con sus familiares, que se vuelva otra vez a la unión familiar para que no se den estas muertes tan atroces y perfilar a estos sujetos para que no salgan de los centros penitenciarios. Lamentablemente pues se va a generar una condena y va a pasar el tiempo, pero vamos a ver qué pasa en el tiempo, que él cumpla con su pena, pero que se genere un precedente en la sociedad para que esto no ocurra más. Lo mínimo que espera la familia es la pena máxima que establece nuestro ordenamiento jurídico, 50 años de cárcel. Ha sido muy duro, ha sido muy triste todo lo que ha pasado. Ha costado seguir adelante. A mí me ha costado mucho, demasiado. Por ello están planteando, luego de hacer un análisis de los hechos, 21 delitos cometidos por Vusano Paisano. El principal de ellos, por supuesto, es el femicidio, cuya pena máxima es de 35 años de prisión. Esperan que se imponga esa pena por la gravedad del hecho, por la forma de intentar distraer a la familia, por cómo dispuso del cuerpo. De 1 a 3 meses al levantamiento del cuerpo. Entonces ya tenía su tiempo de estar pues en varios sitios que la encontraron, que era pues algunos pedazos dentro de una refri que estaba desconectada, un congelador como horizontal y otras partes en un cafetal, todo metido dentro de bolsas, dentro de frascos plásticos o incluso, como le dije, dentro de un salveque, y no se logró determinar la causa de muerte por la putrefacción y por estas alteraciones post-mortem que significaron pues haber agarrado el cadáver y haberlo descuartizado. Se menciona que muy probablemente se descuartizó con un arma blanca que no tiene sierra, como decir, no era una sierra, digamos, como tipo serrucho o cegueta, sino que era un arma blanca tipo cúter, tipo puñal, tipo cuchillo con filo, y la manera de muerte, obviamente por las circunstancias en las que se encontró, era homicida desde el punto de vista médico-legal. A la par de ese delito de femicidio y con el fin de tratar de encubrir el hecho, también están acusando 8 delitos de suplantación de identidad. ¿Por qué? Precisamente por los mensajes, las publicaciones en redes sociales que realizó haciéndose pasar por Nadia, con el fin de hacerle creer a los seres queridos que ella estaba viva. El número ligado a la línea propiedad de Vusano registra activación con la línea utilizada anteriormente por Peraza Espinosa en un aparato telefónico diferente, siendo esto coincidente con la fecha de su desaparición y reflejando una clara intención de confundir a los familiares de la víctima y evadir una posible intervención de las autoridades, pues él mismo utilizó la tarjeta SIM de la ofendida en su aparato telefónico y realizó comunicaciones simulando ser la víctima. Porque él le quitó el celular a Nadia, lo utilizó, manipuló una serie de informaciones de la suplantación de identidad, que le mandó mensajes a la mamá de Nadia, doña Marilyn, haciéndose este sujeto pasar por ella, y toda esta situación generan agravantes que en su momento oportuno el Poder Judicial tiene que analizarlos y el Ministerio Público, para que le pongan la pena máxima y que no me vengan con ese cuentico que van a ser 18 años, un homicidio simple. No, aquí hay 4 delitos. A mediados y a finales del mes de febrero del 2024, sin precisar en qué fechas, lo contactó en varias ocasiones a pedirle dinero, a que fueran a tomar algo, e incluso a pedirle el número de otros compañeros. Lo ha contactado vía telefónica desde el número 6420-7036. Pero también en la acusación en contra de Jeremy existen 11 delitos de estafa informática. En este caso, lo que señala la investigación de la Fiscalía de Género de Heredia en conjunto con el OIJ es el uso de la tarjeta de débito de Nadia, la cual le decomisaron al sospechoso para realizar compras desde transporte en plataformas hasta juegos en línea. Estafa informática porque el imputado Jeremy Vusano Paisano utilizó esta tarjeta para comprar alimentos, comprar videojuegos en línea y además hacer otras transacciones informáticas. Entonces estamos acusando esas 2 delincuencias más en concurso material. Por último, también alegan un cargo de sustracción patrimonial. Eso es privar a una mujer de sus bienes. En total, la familia espera que todos estos delitos concursen para una pena de 196 años de prisión.
lo cual se reduciría a 50 según la regla de nuestra ley penal. Yo no veo posible llegar a un proceso especial abreviado, Fabián, en virtud que la vejación que hizo este animal psicópata de Heredia, es imposible que lleguemos a un abreviado. ¿Por qué? Porque imagínense que si nos acogemos a un procedimiento especial abreviado, la pena mínima son 20 años. En 10 años sale a matar más mujeres y a descuartizarlas. Pero en medio de todo el dolor que embargaba a la familia de la joven asesinada, la víctima de femicidio Nadia Peraza Espinosa, ocurrió una situación que alteró sensiblemente a los familiares de Nadia, debido a que el PANI no renovó la custodia de su hija y el miedo más grande que tenían es que fuera a dar a un albergue del PANI. Así lo reportó Noticias Repretel, que le dio una amplia cobertura a este caso durante los últimos años. La madre y el padrastro de Nadia Peraza llegaron a la oficina del PANI en San Pablo de Heredia para solicitarle a las autoridades que le den la custodia de la pequeña, de la joven madre asesinada. La niña de 3 años está a cargo de ellos, incluso antes del femicidio de la joven, y en este momento vencieron las medidas de protección de la menor que les daban a ellos la custodia. Tenían que renovar la custodia de la menor para la abuelita y resulta que tienen que volver a empezar otra vez el proceso de cero. Nos parece que es una irresponsabilidad porque este caso es muy delicado, muy serio. Lo que tenía que haber hecho el PANI de Heredia cuando se vencieron las medidas era haberlas prorrogado por 6 meses más para que doña Marilyn, que es la abuelita, siga teniendo a la niña. Este caso está al garete, vamos a preguntar en este momento qué está pasando en estas oficinas y en el caso que no nos presenten el expediente procederemos a presentar un recurso de amparo a la Sala Constitucional para que esto se apresure. Lo que temen los abuelos de la pequeña es que el PANI saque a la niña de la casa donde ha estado por años y se la lleve a un albergue. Claro que sí es el temor evidente porque la custodia temporal ya se venció. O sea, se venció el 13 de agosto. A este momento, técnicamente, no tenemos custodia. La tenemos nosotros, pero técnicamente no la tenemos. El PANI en cualquier momento puede llegar con una unidad y se la lleva. A como se dio el primer día que me preguntaron a mí si la quería tener en la casa. Por ser esposo me llamaron, estaba en la oficina del PANI la primera vez, iniciando febrero. Y Jeremy accedió que nosotros la cuidáramos porque anteriormente ya la cuidábamos y la misma Nadia, que en paz descanse. Ellos accedieron como padres que nosotros la cuidáramos porque el PANI se la estaba quitando a ellos y el PANI les preguntó que a quién se la podían dar. El padre de la menor se encuentra recluido en la cárcel como sospechoso de asesinar a Nadia y dejar sus restos dentro de una refrigeradora en San Pablo de Heredia. Luego de las gestiones de la familia y su abogado, se renovó el permiso y la niña aún se encuentra bajo los cuidados y el amor de su abuela materna. Desde su detención cuando aparecieron los restos en la refrigeradora, Jeremy Buzano ha estado en prisión, purgando la medida cautelar más gravosa de nuestro sistema penal. Y esto coincidió con llamadas mortificantes que recibió la familia de Nadia. En medio del dolor que los embargaba por la muerte de la joven y el cuidado de su hija huérfana, tenían que soportar que en la mañana, en la tarde y en la noche los llamaran de un centro penitenciario. Así informó Noticias Repretel cuando nos dimos cuenta de la situación. Durante varias semanas, la familia de Nadia Peraza estuvo recibiendo llamadas desde centros penitenciarios. El padrastro de la joven víctima de femicidio logró grabar una de ellas. Esta es una llamada de La Reforma. Para recibir esta llamada, espere en línea o marque 1. De lo contrario, cuelgue ahora. Soy esposo de Gabriela, desde la moto anaranjada. No sé si ustedes son del Pablo Molenos. Gabriela, el de la moto anaranjada. Yo vi lo que pasó ahí en el televisor, entonces yo voy a llamar para ver. El primer día no le di pelota porque decía que era de la cárcel, entonces uno dice, hey, me quieren robar datos, me quieren esto y lo otro, ya. Entonces los primeros días sí me abstuve, pero ya luego cuando lo vi que era reiterado de la cárcel, 1, 2, 3 días seguidos, y entonces puse la grabadora de voz. Don Juan nos explica cómo obtuvieron su número telefónico, tampoco quiénes son las personas que lo mortifican o si se trata de una amenaza. Uno no sabe en qué sentido, qué intenciones tiene ya, entonces no sabemos qué puede desencadenar eso ya. Así soy yo, Álvaro, necesito hablar con ella, sí, Gabriela. ¿Álvaro qué? Guzmán, de la moto anaranjada, dígale que los conozco hasta hace mucho tiempo. Se le recuerda que esta llamada proviene de un centro penitenciario.
Buzano, el principal sospechoso del femicidio, está recluido en una celda individual del complejo Terrazas, en la cárcel de La Reforma. Tenemos la preocupación de que tenemos la niña, que no sabemos también qué podría pasar con el padre. Ya. Así, no, nomás Se le recuerda que esta llamada proviene de un centro penitenciario. Y que siento lo que pasó ahí con la muchacha y todo eso. Por otro lado, la familia de la joven ya recibió el acta de defunción por parte del Complejo de Ciencias Forenses. Les informaron que este jueves les darán los restos de la joven, así como el resultado de la autopsia, la cual confirmó que el cuerpo tenía de 1 a 3 meses desde el momento del crimen, cuando fue hallado en San Pablo de Heredia. Hasta aquí hemos visto los detalles preliminares de la investigación desarrollada por la Fiscalía de Heredia en conjunto también con el OIJ de esa provincia. Pero ya nos vamos a adentrar en términos más científicos. Vamos a ver el análisis de la autopsia, vamos a ver también los informes elaborados por la Oficina de Planes y Operaciones del OIJ, donde la hipótesis principal es la que le da título a este primer episodio de la historia completa, Un caníbal en Costa Rica. ¿Por qué? Bueno, porque ellos sostienen que puede darse el primer caso en la historia policial de nuestro país de antropofagia caníbal, es decir, que una persona dé muerte a otra y se alimente de sus restos. Sigamos viendo este reportaje. Todo este panorama que hemos visto a lo largo de la información concerniente al caso de femicidio de Nadia no es lo más aterrador, aunque el calvario que pasó ella y ha pasado su familia es de por sí un dolor inimaginable. A continuación, vamos a ver el descubrimiento al que llegó la Oficina de Planes y Operaciones del OIJ, específicamente los expertos en conducta criminal. Conclusión que le da el título a este episodio de hoy y que genera una gran pregunta. ¿Por qué los investigadores y analistas indican que este es el primer caso de canibalismo? Veámoslo de inmediato. No, hasta este momento es que se menciona ese tipo de fenómeno, ¿verdad? Obviamente antes ha habido descuartizados o gente que le arrancan los miembros o le arrancan la cabeza o demás partes del cuerpo con ocasión de tratar de ocultar evidencia o que el cadáver no aparezca. Pero es la primera vez que se menciona en algún informe este fenómeno. Se trata del informe de análisis de comportamiento criminal emitido por expertos del OIJ luego de contar con todos los elementos de prueba del caso. Esto en otras latitudes, por ejemplo, hace poco se dieron una serie muy famosa acerca de un asesino en serie que se llamaba Jeffrey Dahmer, ¿verdad? Que dentro de lo que hacía, además de matar a sus víctimas, descuartizarlas, era que se comía partes de esas víctimas, ¿verdad? Las cocinaba o se las comía de alguna manera. Entonces todo esto se refiere a eso, a la ingestión pues, de pedazos del cadáver por parte, en este caso, del perpetrador del asesinato. Sin embargo, bueno, eso no se menciona en el dictamen médico legal, se menciona pues en otras partes del expediente donde hay sospecha de que esto pudo haber ocurrido. Al analizarse esto y la prueba fue admitida, que al momento en que se eleve a juicio podríamos pedirle al juez penal, que es el primer caso, al Tribunal de Juicio, Penal de Heredia, que es el primer caso que se da en Costa Rica, y eso podría ser un agravante y determinante en los aspectos determinantes de la pena según lo que establece el artículo 71 del Código Penal en contra del imputado. Esos temas están todavía en pañales. Para mí todo eso es una cosa como de ponerle un poco más de sabor a un caso tan delicado, pero es que es muy delicado. La gente no se ha dado cuenta lo delicado que es y se está acusando a una persona que a mi criterio es totalmente inocente de ese caso. Yo le creo a él su inocencia. Yo tengo experiencia suficiente en estos casos. Y entonces, para mí, decir que se quería comérsela, de ese tipo de cosas, me parece que son ofensivas inclusive para la familia. Por un lado, entre lo que los agentes del OIJ de Heredia decomisaron a Jeremy, estaba un libro para aprender a dibujar el cuerpo humano. ¿Con qué asocian los investigadores este elemento?
directamente con los cortes necesarios y realizados por el asesino del cuerpo para disponer en toppers y guardarlo en el congelador de la refrigeradora. Y no se encuentra la causa de muerte en este caso porque imaginémonos que, por ejemplo, una posibilidad fue que la haya estrangulado. Pues ya los tejidos blandos del cuello desaparecen por la putrefacción, se alteran e incluso por el descuartizamiento post-mortem, ¿verdad? Se pierden algunos trozos de tejido. Por ejemplo, se hablaba de que dentro del torso que encontraron, que incluía tórax, abdomen, pelvis, le faltaba la pared abdominal anterior, ¿verdad? Digamos, la parte que es como decir la panza, que vulgarmente la gente pues lo conoce así, y no tenía vísceras. Entonces tampoco se descarta, por ejemplo, que con arma blanca le hubieran producido algunas puñaladas en la cara anterior del abdomen. Todo esto se perdió tanto por la putrefacción como por la alteración esta post-mortem de haber descuartizado el cadáver. Llegamos a la hipótesis central, la cual introduce un término conocido en medicina legal como necrofagia caníbal. En palabras sencillas, estamos hablando de alimentarse de carne humana. Pero para los expertos, esto tiene que ver con un acto de dominación y control sobre la víctima. Un perfil de un trastorno de personalidad mixta con rasgos fetichistas, antisociales e inclusive sádicos. ¿Por qué? Nos referimos a antisociales porque claramente es un sujeto que violenta a otro ser humano sin aparente remordimiento y ausencia de empatía. Y sádico por esa necesidad de humillación y poder frente a la víctima, y que este acto representa un triunfo, el asunto del canibalismo. Esto es percibido como un trofeo por parte del sujeto, e inclusive también podría decirse que este acto podría ser consecuencia de formas extremas de algún tipo de parafilia. Podría ser una herramienta para analizar el comportamiento y las motivaciones del perpetrador, pero además ya estamos hablando de una evolución homicida que podría motivar de alguna forma a otros homicidas a imitar esta conducta, y más por ser un caso tan mediático actualmente. A esta conclusión se llega también por la manera en que estaba dispuesto el cadáver en el refrigerador, lo cual coincide con la forma de conservar la carne de uso comestible. Y lo que se habla es pues que había un montón de huesos, un montón de trozos de manos, de trozos de dedos, había un torso con escasas vísceras, todo en estado de putrefacción. Ni la literatura ni los anales de la historia policial en nuestro país dan cuenta de algo similar. Un caníbal en Costa Rica que, por lo menos en la hipótesis, se habría comido a la joven con quien convivía, a la madre de su pequeña hija. Toda esta investigación se someterá a debate el próximo miércoles en los Tribunales de Justicia de Heredia. Pues darle gracias a Dios, ¿verdad?, de que ya por fin se va a hacer justicia, que lo van a encerrar ya y no va a estar en peligro de que salga, porque es más que nada el peligro de que salga, ¿verdad?, que no hagan un juicio y el abogado diga, no, él es inocente, y de verdad lo encuentren inocente y salga. Entonces es para nosotros de una dicha, darle gracias a Dios de que por fin ya se va a hacer el juicio. La Fiscalía de Género y la representación legal de la familia sostendrán los hechos que dieron pie a la acusación y la querella. Será un debate largo debido a la gran cantidad de testigos, expertos y peritos, así como el vendaval de pruebas en contra de Jeremy, el único sospechoso que tiene el Ministerio Público del femicidio. Analizar en el contradictorio son casi 36 testigos que vienen a este proceso. Entre esos parientes de la ofendida, Nadia Peraza, un exnovio, la mamá, y también tenemos casi 50 elementos de prueba científica, como bien se ha visto en otros medios de comunicación y aquí en Repretel, el tema de la antropofagia caníbal, de ese dictamen que dio el Departamento de Planes y Operaciones, lo vamos a explotar el día del debate. Y también muy importante, tenemos que generar una pena ejemplarizante. El Poder Judicial tiene que ponerle un alto a los femicidios, porque si este señor sale con una pena inferior a 50 años, perfectamente podría matar a más mujeres o hasta a su propia hija, que es una niña de 4 años. La defensa planteará su estrategia. Por un lado, la situación médico-psiquiátrica del imputado, la incapacidad, según el abogado que lo representa, para comprender los hechos de los que se le acusa. En este homicidio tan atroz, consideramos, con mucho respeto y respetando el tema aquí de lo que puedan decir los jueces penales o los mismos peritos, no aplicaría
porque el homicidio fue muy macabro y sabemos que una persona que mató a otra y que la descuartizó y que la metió en una refrigeradora, no tendría yo la menor idea del por qué se le aplicaría una pericia de vulnerabilidad si no es una persona que está en riesgo o en grado de pobreza extrema, ¿verdad? Por otro, la posibilidad de que se trate de otro u otros sospechosos, los que estuvieron en la escena, quienes dieron muerte a Nadia y de alguna manera la pusieron en la refrigeradora con el fin de inculpar a Busano Paisano. Digo que efectivamente la casa donde ellos vivían, por estar debiendo muchos meses de alquiler, tuvieron amenazas de muerte, que les dijeron, ustedes pagan o pagan, si no los vamos a matar. A mí me parece que esto no se puede quedar así, que debe investigarse, porque aquí podríamos tener a la persona incorrecta o podríamos tener a otro tipo de personas que hayan participado en el hecho. Entonces, aquí lo que tratamos es de ajustarnos a la verdad real de los hechos. El juicio en contra de Jeremy Busano Paisano. Como vimos, la fiscalía y también los abogados particulares de la familia están tratando de acusar 4 delincuencias además del femicidio, y se espera también que cuando finalice este debate, porque va a ser muy largo, va a durar 2 meses, se llegue a la conclusión para ponerle punto final a esta historia completa, un caníbal en Costa Rica. Los invitamos a las 8:30 de la noche para que nos acompañen con otra historia el próximo domingo.